Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana, mañana agradable la que tenemos en la capital de los ecuatorianos, temperatura ambiente 11 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, y no se ve el Cotopaxi hacia el sur. Saludos cordiales a quienes se siguen uniendo a nuestra sintonía a través de las frecuencias en señal abierta de Sonorama en varias de las 24 provincias del Ecuador. Por eso Sonorama es la gran señal nacional. Acá en Pichincha y en Quito, 103.7 FM estéreo para Ecuador y el mundo, www.sonorama.com.es. Transmitimos digitalmente por nuestras plataformas. Estamos en Facebook por la fanpage de Radio Sonorama. Estamos en YouTube con nuestro canal de Sonorama TV, y a esta hora también ya estamos justamente generando nuestro comentario sin rodeos a través de mis cuentas personales. Buenos días a quienes me siguen en el Instagram. Mi cuenta personal Fabricio-Vela, gracias. Orito Espinosa, que nos ha venido a visitar, como siempre, con su gran alegría. Orito, qué gusto, bienvenida. Pame Velasco, ¿cómo le va, doctora María Eugenia Molina? Nati Salgado, que también le veo ahí conectada. En el Instagram, mi cuenta personal, Fabricio-Vela. Gracias a quienes me siguen para escuchar el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. En mi cuenta personal de TikTok, saludos cordiales a mis tiktokeros que se conectan en mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Síganme, por favor. Todos los días tratamos de subir un extracto, un corto del comentario sin rodeos, al menos procuramos hacerlo de manera permanente, ¿no? Gracias a todos y cada uno de ustedes, los saludos. Le envío un abrazo a mi colega y amigo Iván Morales, como siempre desde la provincia de Sáchila. Nos envía un abrazo. Doctora Melania, bienvenida, buen día, ¿cómo está? A mi doctora Andrea Velázquez Benavides en Loja, que también tuvo la gentileza de escribirnos. Albita Herráez Elizalde, a Moni Tinoco, que como siempre también nos acompaña como cada mañana en nuestro espacio de información, de interacción, de tertulia y de análisis. Bueno, la última y nos vamos, dicen algunos, ¿no? Cuando uno está ya en el epílogo de la farra, ¿no? La última y nos vamos. ¿Cómo empezamos el comentario del día de hoy? Ayer generamos en este espacio un comentario crítico sobre los viajes del señor presidente de la República. Y quiero ratificar lo que señalé ayer. La crítica no puede ser de modo alguno epidérmica, debe ser sustentada, debe ser argumentada. Y la crítica se sustentó, como lo planteé el día de ayer, en el hecho de que los viajes de cualquier presidente de la República, en este caso del presidente Lasso, deben generar resultados. No deben ser considerados como una especie de paseo financiado por el Estado, sino que al representar al Ecuador, al Estado ecuatoriano, siendo el primer magistrado de la República, esos viajes tienen que servir para algo, porque de lo contrario, aquí dentro del país hay unas coyunturas muchísimo más importantes, infinitamente más importantes, si comparamos con el objeto del viaje. Hoy el Ecuador, por ejemplo, se debate en una durísima crisis de seguridad. El gobierno recién anoche generó un pronunciamiento sobre el video de alias Fito con esta canción grabada, creo que está en formato HD. Los que conocen de estas materias, los que saben de producción audiovisual, coincidirán conmigo en que es una producción que no es casera. Y yo recibí sobre ese tema, tengo que abrir una suerte de paréntesis, pero está enfocado justamente en esta crítica que generé ayer y que la ratifico el día de hoy. Recibí información oficial por parte del SNAI anoche, después de las 9 de la noche, que dice lo siguiente: frente a la difusión de un video musical en el que se incluye imágenes dentro del Centro de Privación de la Libertad Masculino Guayas número 4, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores SNAI informa que no se ha autorizado el ingreso de equipos de grabación audiovisual ni de empresas productoras al mencionado recinto penitenciario. En este sentido, las imágenes en las que aparece la persona privada de la libertad Adolfo M., alias Fito, podría haberse obtenido de algún equipo tecnológico ingresado de manera ilegal. Qué raro. Este servicio adoptará las medidas administrativas necesarias para esclarecer la procedencia de las imágenes y posibles sanciones administrativas. Qué raro. Por supuesto que el presidente de la República, yo sería un
perdón el uso del término, yo seré un imbécil si yo digo que el presidente de la República tiene la culpa de esto. Que él permitió que ingresen los equipos. No pasa por ahí. Pero el presidente de la República sí es el responsable de la política pública vinculada, entre otras cosas, al ámbito de la seguridad, porque él lidera la función ejecutiva. Y porque permanentemente nos han dicho, hemos retomado el control de las cárceles, hemos retomado el control de los centros de privación de la libertad, hemos encontrado armas gracias a la acción de la policía y de las Fuerzas Armadas, y vamos a continuar y no nos vamos a detener permanentemente. Y nos encontramos con situaciones como estas. Por Dios, es en serio. Dicen que no han autorizado el ingreso de ningún equipo de producción audiovisual. Miren el video. No es un video casero. No es un video grabado con celular. Es un video grabado con equipos de producción audiovisual. Entonces, a veces de verdad, creo que nos ven la cara de tontos a los ecuatorianos, o creen que los ecuatorianos somos tontos, y que nos vamos a comer el cuento. Esto es lo que está pasando en el Ecuador. Cualquier rato, como dice acá Andrés, les meten un elefante o una jirafa y no se enteran. Solo se enterarán cuando aparezca la trompita del elefante o el cuello de la jirafa. Como lo que pasó con el dron. ¿Ah? ¡Qué barbaridad! Y acá me dice, con Tertulio, usted me hace reír. ¿Ah? En todo caso, es menos malo que dejen ingresar cámaras de video y no armas, drogas o chanchos. Pero sí han tenido hasta piscina de tilapias, han tenido gallos de pelea en las cárceles. ¿Ya? Esto pasa en el Ecuador real. En el Ecuador real, en los barrios. Matan a niños. Algunos al estilo sicariato. Como lo que pasó con un adolescente hace poco en las afueras de un colegio. O algunos con este término que a mí me fastidia, víctimas colaterales. Son víctimas colaterales. He habido guaguas, como decimos en la sierra, o pelados en la costa, que han terminado asesinados. Y el gobierno, bien, gracias. Como mencioné ayer, y otra vez lo digo hoy, mientras el alcalde del Cantón Durán hace malabares para tratar de hablar con el presidente o con las autoridades, por el amor de Dios, le paren bola a este que es uno de los cantones más poblados del Ecuador. El presidente se va de viaje. De viaje, de paseo, llámenlo como ustedes quieran. No sé qué resultados traerá el señor presidente de la República de ese viaje. Acá me dicen, y gracias al oyente, hablando de las cárceles. Los principales cómplices son los directores de los centros de privación de la libertad y lo saben. Pues es evidente. Basta con recordar las imágenes de las armas y de las drogas encontradas en el cielo raso de una oficina administrativa de una de las cárceles del complejo penitenciario de Guayaquil. Evidente. Las armas las encuentran porque han tenido informantes y no porque realmente hagan su trabajo Policía Nacional y Fuerzas Armadas y no tienen una visión de comunicación estratégica. ¿Tanto es cierto esto? ¿Cuándo salió? Dame viendo cuándo fue, Belkis, el video de Fito. Fue viernes, cuando se anunciaba el video de Fito. Sábado, domingo, lunes. Se demoraron 3 días para dar una explicación o un pronunciamiento. 3 días. Y eso en comunicación, y los que saben de comunicación, los estrategas en comunicación saben que eso es, pero un tiempo impresionantemente largo. Porque las crisis se contestan inmediatamente. Absolutamente de acuerdo. Mi doctor Salgado pregunta si ya sacaron la tanqueta de la piscina de tilapias. ¿Se acuerdan de uno de los considerandos del decreto ejecutivo que declaró el estado de excepción? ¿Se acuerdan? Y en el considerando decía que la tanqueta se había caído en la piscina de tilapias. Ya. Pero después, ¿se acuerdan que les mostré acá incluso las fechas? No había coherencia entre lo que decía el considerando del decreto ejecutivo y luego el mostrarnos que había una piscina de tilapias en una de las cárceles. O sea, ya sabían que había una piscina de tilapias, a no ser que haya sido otra. ¿Qué me dicen por acá? Acá me escribe una colega.
Lo peor de todo es que desde la Secretaría de Comunicación ya se ha enviado información del viaje del presidente, hablando justamente de la efectividad de los viajes, y se jactan de respetar el ambiente cuando días antes veíamos negándose a respetar la consulta popular. El presidente recibió el reconocimiento Champion of Freedom Award. Es el premio Campeón de Libertad, ¿será? La traducción exacta, Campeón de Libertad. Por su gestión para la estabilidad macroeconómica del Ecuador. Wow. Y su fuerte respaldo al crecimiento económico en total respeto a los derechos humanos y a la naturaleza. Habla en serio. Durante su intervención, decía la información oficial, el presidente se refirió a los hitos de su gestión, entre ellos la lucha contra la desnutrición crónica infantil y la protección ambiental. O sea, luego de la serie de contradicciones de este gobierno sobre los temas ambientales, a partir, por ejemplo, del resultado de la consulta popular, me salen con eso. ¿Es en serio? Pero para eso se fue de viaje el presidente. Mientras el presidente está de viaje, póngame el tuit del presidente de ayer, por favor. Es el tuit del presidente, exacto, el presidente. Mientras el presidente se va de viaje a condecorar a William Jefferson Clinton, o sea, a Bill Clinton, y a Bo Derek, ya, entregó la condecoración de la Orden Nacional Honorato Vázquez en el grado de Gran Cruz al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y en el grado de comendador al senador Christopher Dodd, dos líderes que con su visión de cooperación, prosperidad y protección de fauna, flora y ecosistemas nos han permitido proteger la biodiversidad de nuestro tesoro encantado de las Islas Galápagos, además ahorrar aproximadamente $1.600 millones en beneficio del pueblo ecuatoriano. Mientras el presidente está repartiendo condecoraciones en el exterior. Aquí en el Ecuador ayer anunciaron que había que cambiar de alerta amarilla a naranja por la inminencia del fenómeno del Niño, para lo cual el país no está preparado. Gracias, don Eric. En esas están. Están más preocupados de los viajes y de repartir condecoraciones a gente que puede ser muy importante. Pero creo que hay urgencias aquí en el Ecuador. Está por allá. Se demoraron no sé cuánto tiempo para enviar a la Corte Constitucional un decreto vinculado a la gestión de riesgos y desastres, ya que no hay ley. Recién el 5 de septiembre enviaron. Llevan meses anunciando la inminencia del fenómeno del Niño, pero recién hace 2 semanas enviaron a la Corte Constitucional el proyecto de decreto ley. Sentido de urgencia. Está en otras. Se van de paseo, entregan condecoraciones, se toman la foto con personajes de la farándula, con gente importante. ¿Qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Por eso cuestiono este tipo de situaciones. Sentido de urgencia, demostrarle cuánto le importa al gobierno, al jefe de Estado, cuánto le importa lo que estamos viviendo diariamente los ecuatorianos. Pero prefiere irse de viaje y postar fotos con Bill Clinton o con Bo Derek. En esas están. Sentido de urgencia. O sea, como yo les decía ayer, están más pensando en la retirada y no entender que hasta el último día tienen que gobernar. Y además no entender que el fenómeno del Niño van a tener que enfrentarlo en el inicio. No es que el fenómeno del Niño va a tener que enfrentar el próximo gobierno, claro que lo va a enfrentar, pero va a empezar con este gobierno. Se han demorado años luz. Y había un documento de la Corte Constitucional donde además están incluidas otros temas que probablemente pongan en peligro la calificación de urgente por parte de la Corte. El decreto ley tenía que ser muy puntual y específico para salir de esta situación emergente. Les han negado 3. De 4 que enviaron, les negaron 3. Y no entienden. Lo urgente es lo urgente, urgentísimo. ¿Por qué? Porque vivimos en una situación excepcional. Para que vean la importancia de esa función del Estado que muchos renegamos, que muchos criticamos. Para que vean la importancia de la función legislativa. Porque incluso, déjenme contarles que en la Asamblea Nacional, con todos los defectos que tiene, que los tiene, el último periodo que fue vergonzoso y que lo criticamos permanentemente, pero yo hablo de la parte institucional.
La normativa señala que para un proyecto de urgencia en materia económica la Asamblea... Así tal cual. Es lo que pasa en el Ecuador de las urgencias. En el Ecuador de las urgencias, en donde además, salgamos del ámbito del Ejecutivo, porque quiero recordarles que todavía hay gobierno. Todavía hay gobierno, al menos en el papel, hay gobierno. Pero también estamos inmersos en una campaña electoral en donde los candidatos y candidatas no se cansan de darse balazos en el pie. La señora Verónica Abad, y bueno, o sea, son tan grandes estos balazos que, por ejemplo, algunos medios que no le estaban dando la misma visibilidad a los balazos en el pie de la candidata a la vicepresidencia de la República del señor Noboa han tenido obviamente que dejar de lado esa actitud inicial de no publicar, y ya tienen que publicar porque la señora todos los días nos da un material con una serie de cosas que dice. Aquí, por ejemplo, la página web de Coavisa dice: Verónica Abad dice que el Estado promueve que las mujeres decidan divorciarse. A ver, ¿qué me dicen las divorciadas? Si es verdad que se divorcian porque el Estado les invita a divorciarse. ¿Qué dijo la señora Abad? Las declaraciones de la compañera de fórmula de Daniel Noboa Sin en las elecciones anticipadas 2023, Verónica Abad Rojas, continúan causando polémicas, publica Coavisa. En una entrevista aseguró que el Estado promueve que las mujeres se divorcien por implementar programas sociales y garantizarles derechos como la salud, educación, trabajo, jubilación y pensión. Se empuja que la mujer decida el divorcio porque constantemente el Estado mete en la cabeza, a través de sus programas, que es muy fácil que la mujer va a tener el beneficio, el bono, la canasta. Es como quien dice: desecha al marido porque no sirve. Pero el Estado dice: seré tu marido y padre de tus hijos, porque estos tendrán salud y educación gratuita. Esto dijo la señora Abad. Escuchemos. El Estado promueve, empuja prácticamente a que la mujer decida el divorcio, ¿sí? Porque constantemente nos está metiendo en la cabeza a través de sus programas que es muy fácil, ¿no? Que la mujer va a tener justamente el beneficio, que la mujer va a tener el bono, que va a tener la canasta, que las mujeres cabezas de hogar prácticamente va a ser muy fácil. Entonces, como quien dice, desecha al marido porque pues no sirve, pero yo, el Estado, voy a ser tu marido y voy a ser el padre de tus hijos, porque tus hijos van a tener también salud gratuita, lo que hablaba Angie, ¿no es cierto?, la educación gratuita. Y cuando realmente uno se pone a pensar por qué nace derecho, hace momentos hablábamos con Angie y logra entender realmente, porque uno como liberal habla de los derechos naturales, ¿no es cierto? Uno decimos que los derechos naturales es vida, libertad y propiedad. ¿Por qué son naturales? Porque es natura, porque nadie nos ha dado, esto viene con la naturaleza, es decir, Dios nos otorga, no nos otorga un político, no nos otorga un burócrata, no nos otorga un gobierno, peor un candidato, como para decir que nos va a dar vida y libertad y propiedad. No obstante, entendemos que justamente el derecho es por esa misma razón, el derecho natural es porque no viene de alguien, ¿ok? Por lo tanto, no nos pueden ofrecer vida gratuita o libertad gratuita, ¿cierto? O libertad gratuita, porque eso ya lo tenemos. Entonces, obviamente, esos son los únicos derechos que existen. Más no el derecho a la educación, el derecho justamente a la salud, a las jubilaciones y pensiones, cómo terminamos nuestras vidas, no son derechos. Derecho al trabajo, y asoman un montón de derechos que nosotros tenemos, ¿no? Derecho a la economía, derecho a un montón de millones de derechos que tenemos hoy en día. No obstante, no son derechos. Esto dijo la señora Abad. Y por si acaso, discrepando con mi buen amigo Alonso Moreno, que estuvo por acá el otro día, yo no creo que esto haya sido preparado por la inteligencia artificial. ¿Esto qué piensa la señora Abad? La señora Abad piensa que las mujeres se divorcian para que el Estado les acolite. Si es que alguna dama, y respetuosamente le pregunto, se ha divorciado, le pido que me cuente si el Estado le ha acolitado. Yo no me he enterado de eso. Tal vez el ignorante soy yo, ¿no? Digo, ¿no? Probablemente el ignorante soy yo. Es muy probable que sea yo el ignorante.
Esto es lo que dice. Para la señora Abad, la salud y la educación no son derechos, hable serio. Pero no me sorprende porque va de la mano con lo que dijo hace unas pocas semanas. La señora Abad dijo palabras más, palabras menos, que no debería existir educación pública y que uno tiene que trabajar para poder sustentar la educación de sus hijos. O sea, para la señora Abad probablemente no existe el concepto de pobreza. O sea, no hay pobreza en el Ecuador. No hay gente que no tiene, no hay gente que probablemente vive con menos de $2. No existe para la señora candidata a la vicepresidencia de la República. Entonces, gente que vive con menos de $2 y que no tiene para comprarse ni una paracetamol ni un ibuprofeno. Pero no hay que darles salud pública. No hay que darles educación pública. Yo estoy impresionado, de verdad. Pero hay gente que defiende esto. Y que si uno critica esto es porque le está haciendo el juego a la otra candidatura, porque así somos tan básicos. Ya vamos a hablar de la otra candidatura también, porque cuando hable de la otra candidatura me dirán que le estoy haciendo el juego a Noboa. Porque ahorita seguramente me dirán que le estoy haciendo el juego a Luisa González. Porque así somos. Este país necesita mayor capacidad de crítica y de autocrítica. Y evidenciar esto de políticos que están pugnando por manejar la cosa pública, pero reniegan de lo público. Reniegan de lo público. Déjenme contarles que ni en Finlandia, ni en Noruega, ni en Suecia se les ha ocurrido eliminar la salud y la educación pública. Muchos citan, ¿no?, los países del denominado primer mundo. Algunos hablan de Estados Unidos. En Estados Unidos hay educación pública, por el amor de Dios. Tengan un poquito de decoro en lo que dicen. Y por supuesto, esto va en contraposición con lo que en su momento, en las últimas horas, ha mencionado Daniel Noboa. Daniel Noboa ha hecho un anuncio respecto de ofrecer bono para mujeres embarazadas en el Ecuador. Póngame lo de Daniel Noboa. Primero, tenemos el bono de alimentación para las mujeres que están en periodo de gestación. $60 al mes para las mujeres embarazadas que necesitan alimentar bien a su bebé desde ese momento, porque los primeros 1000 días son los 1000 días más importantes y empieza el periodo de gestación. ¿Cómo entienden ustedes que mientras el candidato Daniel Noboa Sin ofrece crear un bono para mujeres embarazadas en el Ecuador, ¿ya?, plan de ayuda para mujeres embarazadas que incluye un bono de $60 mensuales que tiene como finalidad garantizar la alimentación de las madres y de esta forma ayudar a combatir la desnutrición crónica infantil? Esto ofrece el candidato Noboa, pero su candidata a la vicepresidencia dice que las mujeres se divorcian para que el Estado les dé plata. Es lo que dice. ¿Qué onda? ¿En serio? No puedo creerlo. Y ya me están escribiendo las damas divorciadas. Aquí me dice, en todo caso, una dama divorciada. No voy a decir el nombre de las damas divorciadas, ¿ya? En todo caso, yo le doy al Estado, me dice una dama, casi $300 de impuesto a la renta y $300 de lías que nunca ocupo. Una dama divorciada, otra dama divorciada. Yo dejé a mi marido porque me maltrataba psicológicamente y una vez llegó a golpearme. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Aguantar más golpizas? La señora Abad no tiene idea qué habla. Otra dama. A mí no me han dado nada desde que me divorcié. Acá otra dama. Me voy a divorciar para que me mantenga el Estado. No se va a divorciar usted, señora. Acá otra dama. Y yo que vivía en unión libre. ¿Quién promovió mi separación? Hable en serio. Eso nos da esta campaña. ¿Pero qué nos da también esta campaña? Las declaraciones del candidato a la vicepresidencia, el señor Arauz, que, de verdad, por más que se den las vueltas y que hagan maromas, el hombre, digamos, se mete en un terreno que no debía. Dice aquí, lo recoge Ecoavisa también, cito la fuente. El aspirante a la vicepresidencia en una entrevista dijo que un día después de la muerte del candidato Fernando Villavicencio mejoró el riesgo país, porque cayó en 100 puntos. Dijeron de repente los mercados internacionales, el Ecuador es un país menos riesgoso a nivel financiero. La explicación es porque estaba directamente relacionado a la probabilidad de victoria de la Revolución Ciudadana, agregó el vicepresidencial. ¿Qué dijo Andrés Arauz? Póngame, por favor.
que luego de la destrucción que hizo Moreno, luego del fiasco y el fracaso de Lazo, tú vas a creer que van a permitir así nomás que nos dejen ganar. No, ellos van a poner toda su carne al asador. Para ellos esto no es una elección democrática, para ellos esto es un capítulo de una guerra. Lamentablemente tienen esa mentalidad, y en la guerra hay muertos y heridos, y lamentablemente sacrificaron a Fernando Villavicencio para poder lograr su cometido. Mi solidaridad con su familia, con sus seres queridos, sus coidarios. Sus hijas, yo lo quiero decir públicamente, sus hijas, que las conocí de chiquitas, claro. O sea, a mí me duele muchísimo que haya gente con tal nivel de no sé, de cinismo, de cometer un acto de esa magnitud simplemente por querer orientar un resultado. Ahora, ¿sabes algo que no se ha analizado, Orlando? Y que va un poco en mi campo, que es el financiero. Es que el día después del asesinato a Fernando Villavicencio, cae el riesgo país en 100 puntos. ¿Cómo te explicas eso, Orlando? O sea, se mejoró, entre comillas. Se mejoró el riesgo país. ¿Y cómo te explicas en 100 eso? puntos. ¿Cómo se explica Dijeron de repente los mercados internacionales, el Ecuador es un país menos riesgoso a nivel financiero. ¿Con un crimen de esa magnitud? Bueno, la explicación es porque estaba directamente relacionado a la probabilidad de victoria de la Revolución Ciudadana. Entonces, como dicen, como le van a chantar el asesinato de Fernando Villavicencio a la Revolución Ciudadana, la probabilidad de que la... Eso es lo que dijo el señor Arauz. Tampoco es inteligencia artificial, no está editado. Les he puesto tal cual y un párrafo medio largo para que no me digan, que he sacado de contexto, que he mutilado, que no sé qué. ¿Para qué es esa declaración? Probablemente, claro, ayer alguien me decía, bueno, revisemos si efectivamente hubo una reducción del riesgo país. Probablemente es así. Pues ¿saben qué está diciendo Andrés Arauz? Está diciendo, no voten por nosotros, porque nosotros íbamos a ganar en primera vuelta, según la visión del candidato Arauz. Íbamos a ganar en primera vuelta y el riesgo país estaba altísimo. Para evitar que ganemos en primera vuelta, mataron a Villavicencio y de pronto mejoró el riesgo país. Es lo que está diciendo. Porque siguen sosteniendo la tesis de que a Villavicencio, cuyo origen del crimen hasta ahora no se esclarece, ellos siguen sosteniendo la tesis de que fueron los principales perjudicados y desde el día siguiente lo están manejando así. Un crimen sobre el que ha pasado 1 mes y 10 días, que no ha sido esclarecido y que ha sido manoseado por todo el mundo. Por el entorno de Villavicencio, por la gente de Construye, por estos que se denominan disque gente buena que parece que de bueno no tiene nada. Por el correísmo, no se sabe cuánto ha avanzado la investigación, el entorno familiar que ha sido caótico. Todo el mundo manosea el asesinato de Villavicencio. Todo el mundo. Todo lo lógico es que como sociedad demandemos que se esclarezca y saber quiénes son los autores intelectuales del asesinato. Aquí se manosea y se lo menciona. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Y creo que no estoy loco, y qué bueno no estar loco en lo que estoy diciendo. Voy a mencionar 2 tweets de 2 queridos y entrañables amigos y colegas que comulgan con la centroizquierda, con el progresismo e incluso con la Revolución Ciudadana. Mi colega Elena Rodríguez. Una máxima de la comunicación: las entrevistas se piensan en titulares. Si lo que dices da para un titular negativo, no lo digas, no lo digas. Si necesita una gran explicación para ser entendida, no lo digas. Una breve clase de comunicación política no hace daño. Aplica. Porque como alguien me dijo alguna vez, me respondió en un tuit, el economista Arauz es un adelantado de nuestro tiempo. Bueno, si es un adelantado de nuestro tiempo, bueno, adáptese a la ignorancia supina que tenemos la gran mayoría de ecuatorianos que no entendemos lo que quiere decir. Yo no entiendo lo que quiere decir. Yo no voy a cuestionar la preparación y las credenciales académicas que exhibe el economista Arauz, pero como vocero, digamos, yo creo que se disputa con la señora Abad la medalla de oro de cómo aprender a darse un balazo en el pie en medio de la campaña. Mi colega Héctor Calderón, si tienes que salir a explicar con la ayuda de toda la estructura política lo que quisiste decir en un tema tan complicado, es porque no lo comunicaste bien. El nivel de esta campaña electoral es bastante pobre, los y las candidatas dejan más dudas que certezas. Y sobre esto mismo,
el politólogo y estratega y consultor Osvaldo Moreno Ramírez publicaba. Estamos a nada, como el meme de Fernando Colunga, a nada, así, de que esta sea la primera elección de la historia donde los candidatos a vicepresidente aportan a la campaña más en silencio. Tal cual. Esto es lo que nos deja la campaña electoral. Bueno, para que vean. Pero ya me han de encasillar, pues. O sea, como hablé de Lazo, opositor del gobierno. Como hablé de Abad, le hace el juego al correísmo. Como hablé de Arauz, le hace el juego a Novoa. Aquí se procura hacer periodismo crítico. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.